Bien, entonces podemos calcular la fracción de filtración como la relación entre la velocidad de filtración glomerular y el flujo plasmático renal. Con los valores que habíamos considerado nos daría 0.2 o, si lo queremos expresar en porcentaje, 20%. Fíjense que lo que se filtra, dijimos que eran 120 mililitros por minuto. Si consideramos lo que se filtra en un día, nos daría cerca de 180 litros por día. Es decir, que toda la volemia va a ser procesada por el riñón varias veces por día, justamente para poder cumplir con esta función de reguladores que habíamos comentado al principio. La importancia, además, de lo que se destaca en este caso, si tenemos en cuenta los números, es la función de la reabsorción, porque si se filtra ese gran volumen de plasma, también tendrá que ser recuperado, y de hecho lo es, prácticamente el 99% del volumen filtrado será reabsorbido, y por eso el volumen excretado será solamente de 1 mililitro por minuto. Es decir, la diuresis, el volumen de orina que se excreta en un determinado tiempo, será 1 mililitro por minuto. La filtración se está produciendo constantemente y la orina se está formando constantemente, luego será almacenada en la vejiga y únicamente se producirán algunas micciones durante el día. La diuresis la podemos ver representada como una B corta con un punto arriba. Bien, vamos a considerar entonces que lo que ingresa de una sustancia al riñón es igual a lo que sale del mismo. Por lo tanto, el ingreso va a ser a través de la arteria renal. Para una sustancia X podemos calcular que lo que ingresa al riñón va a ser su concentración plasmática, o sea, la concentración plasmática de X en la arteria multiplicado por el flujo plasmático renal. Y eso será igual a lo que salga del riñón, que será la suma de lo que salga por la vena, es decir, concentración de X en la vena multiplicado por el flujo plasmático renal, sumado a lo que salga por la orina, es decir, concentración de X en la orina multiplicado por la diuresis. Si escribimos esta fórmula en una misma línea, nos queda simplemente expresado de esta manera: lo que ingresa al riñón por la arteria será igual a lo que sale por la vena sumado a lo que sale por la orina. Las unidades son de concentración plasmática, milimoles por mililitro, o de concentración en la orina, y de flujos, mililitro por minuto. Entonces vamos a definir un valor que es el clearance o depuración o aclaramiento de una sustancia que nos va a estar informando de alguna manera del funcionamiento del riñón. Para calcular ese valor vamos a considerar que el riñón depura completamente un determinado volumen de una sustancia X en un determinado tiempo. Por lo tanto, lo que sale por la vena de esa sustancia X vamos a considerarlo que es 0. El riñón depura completamente ese volumen y por lo tanto venosa no aparecerá la sustancia. Entonces el volumen ahora de plasma que llega al riñón va a ser considerado clearance, porque justamente es el volumen que será depurado. Bien, entonces si despejamos en la fórmula el valor de clearance, nos va a dar que es igual a la concentración de X en la orina multiplicado por la diuresis dividido la concentración de X plasmática. Las unidades de clearance, si tenemos en cuenta que numerador y denominador son unidades de concentración, quedarán unidades de flujo, es decir, mililitros por minuto. Entonces tenemos que pensar cuál es el mínimo valor de clearance que puede tener una sustancia X. El mínimo volumen que puede ser depurado una sustancia X será 0. ¿Esto qué quiere decir? Que no se depura X de la sangre. Entonces, ahora podemos considerar cuál sería el máximo volumen de X que puede ser depurado. En ese caso sería todo lo que llega, que sería el flujo plasmático renal. Por lo tanto, el rango sería entre 0 y el flujo plasmático renal, según los valores que habíamos manejado, entre 0 y 600 mililitros por minuto. Si ahora consideramos la cantidad de una sustancia excretada en la orina, vamos a calcular entonces que esa cantidad de sustancia excretada en la orina será igual a
lo que se filtre de esa sustancia, la cantidad filtrada, habrá que restarle la cantidad reabsorbida y sumarle la cantidad secretada. Si nosotros consideramos una sustancia que tiene determinadas características, cuando calculamos el clearance de esa sustancia, nos permitirá estimar la velocidad de filtración glomerular. Bien, entonces la inulina, por ejemplo, que es un glúcido, tiene la capacidad de ser filtrada libremente a nivel de glomérulo. No se reabsorbe y no se secreta. Por lo tanto, la cantidad excretada en la orina, es decir, la concentración de inulina en la orina multiplicado por la diuresis, será igual a la cantidad filtrada, es decir, concentración plasmática de inulina multiplicado por la velocidad de filtración glomerular. Esto GFR es porque está en inglés Glomerular Filtration Rate. Entonces, si despejamos, igualamos estos dos términos y despejamos velocidad de filtración glomerular, fíjense que nos da concentración de inulina en la orina multiplicado por diuresis dividido concentración de inulina plasmática. Eso es el clearance de la inulina. O sea que calcular el clearance de la inulina nos permite estimar la velocidad de filtración glomerular. La desventaja que tiene la inulina es que es una sustancia exógena. Y por lo tanto, si bien cumple con estas características, además no es tóxica, no se metaboliza en el riñón, no se sintetiza, etc., en la clínica lo que se utiliza más habitualmente es estimar la velocidad de filtración glomerular calculando el clearance de creatinina, que es una sustancia endógena producto del metabolismo de la creatina.